3 asesinos profesionales, un director ejecutivo multimillonario, 0 seguridad. Debería haber sido una masacre en el restaurante Leonard. En cambio, un hombre con uniforme de camarero emergió de las sombras e hizo lo imposible. En 4 segundos, 3 cuerpos cayeron al suelo. Las imágenes de seguridad tienen 40 millones de visualizaciones. Pero la verdadera historia no es la pelea. Es lo que sucedió cuando el asistente del director ejecutivo miró a los ojos del héroe. Arthur Flynn se movía como un hombre que intentaba desaparecer en su propia sombra. Aunque con 1,88 metros y hombros que aún conservaban la inconfundible arquitectura del condicionamiento militar, la verdadera invisibilidad permaneció para siempre fuera de su alcance. 34 años habían marcado líneas alrededor de unos ojos que habían visto demasiado. Ojos que ahora pasaban la mayor parte del tiempo observando a una niña de 8 años llamada Adelaide aprender las tablas de multiplicar y negociar cuentos extra para dormir. Sus manos, que antes ensamblaban rifles en la oscuridad total y sujetaban cuerdas en las inserciones nocturnas, ahora manejaban lavavajillas industriales y pulidores de plata en las trastiendas del restaurante más exclusivo de Manhattan. La transición del equipo 6 de los Navy SEALs a padre soltero no había sido gradual ni voluntaria. Se la habían arrebatado el día que el cáncer le arrebató a Catherine de su pequeño apartamento, dejándolo con una hija con el cabello dorado de su madre y su propia barbilla obstinada. Trabajaba de noche cuando Adelaide se quedaba con la señora Chen, en la casa de al lado, un acuerdo que le permitía acompañarla a la escuela cada mañana y ayudarla con los deberes cada tarde. El trabajo en el restaurante pagaba lo suficiente para mantenerlos en su apartamento de reina. Lejos del caos de su vida anterior, lejos de las preguntas que nunca quería responder. Su supervisor lo conocía como un Arthur tranquilo y confiable, que nunca faltaba a sus turnos y nunca se quejaba de quedarse hasta tarde. El personal de pesas apenas lo notaba, que era exactamente como él lo prefería. Calista Evelyn se movía por el mundo corporativo con la precisión de una cuchilla, dejando apenas una huella. A sus 33 años, dominaba el arte de ser indispensable sin dejar rastro. Era la clase de mujer que podía desmentir una demanda millonaria con una llamada, pero a quien los guardias de seguridad aún le pedían ocasionalmente su identificación. Su vestuario consistía exclusivamente en colores que susurraban en lugar de gritar: carbón, azul marino y perla, y llevaba el cabello oscuro con un peinado que sugería autoridad sin llamar la atención. Tras su serenidad se escondía una infancia que pasó viendo a su madre trabajar en 3 empleos después de que el corazón de su padre fallara cuando ella tenía 7 años. Experiencias que le enseñaron a valorar la seguridad por encima del romance, la estabilidad por encima de la aventura. Había probado el amor una vez con un banquero llamado Marcus, quien le prometió todo y no le entregó nada, excepto un compromiso roto y la comprensión de que funcionaba mejor sola. Ahora canalizaba toda esa ternura no utilizada en gestionar la agenda imposible y los estados de ánimo imposibles de Bernard Carter, organizando su vida con la devoción de un curador que cuida obras de arte invaluables. Su apartamento en el Upper East Side contenía exactamente 3 fotografías personales y 17 libros sobre liderazgo, aunque en secreto descargaba novelas románticas en su tableta a altas horas de la noche, cuando las luces de la ciudad se veían particularmente solitarias a través de sus ventanales. Bernard Carter dirigía las salas de juntas como los generales dirigían ejércitos, aunque últimamente las victorias le sabían más a ceniza que a champán. A los 45 años, había convertido Carter Industries, de la empresa textil en quiebra de su padre, en una multinacional valorada en $12,000 millones. Pero el éxito le había costado 2 matrimonios y cualquier relación con su hermano menor, quien falleció en un accidente de esquí, mientras Bernie cerraba una fusión en Tokio. Trataba las conexiones humanas como adquisiciones hostiles, algo que se ganaba o se perdía, nunca simplemente experimentado. Solo Calista parecía comprender el peculiar ritmo de su soledad, llevándole café. Exactamente 4 minutos antes de que se diera cuenta de que lo necesitaba, programando sus días para incluir breves momentos de soledad entre conquistas.
Ocupaba la mesa de la esquina en Leonardine todos los jueves por la noche, usando las cenas como fortificación contra el ático vacío que lo esperaba. La cena de esa noche con inversores japoneses debía asegurar la financiación para la expansión en el sudeste asiático. Otra victoria que se sumaba a otras que hacía tiempo que habían dejado de importar. Los hombres que entraban al restaurante se movían con la coordinación de un grupo, y la mente de Bernie, siempre calculando probabilidades y salidas, reconoció el peligro en el medio segundo antes de que el primer puño volara hacia su cara. El ataque se desarrolló con una violencia coreografiada, como si los tres hombres hubieran ensayado este momento en almacenes vacíos y solares oscuros. El primer atacante, de hombros anchos y con un tatuaje de telaraña subiendo por el cuello, agarró a Bernie por las solapas italianas y lo arrancó de la silla, derramando whisky añejo en un vaso de cristal sobre el mantel blanco. El segundo hombre, más delgado pero más rápido, le propinó un rodillazo a Bernie. Las costillas de Bernie, mientras el tercero circulaba por detrás, cortando las vías de escape con la paciencia de quien ya lo había hecho. Calista, sentada a la izquierda de Bernie, se vio empujada hacia atrás. Su silla se derrumbó mientras sus manos buscaban instintivamente a Bernie, incluso cuando la física y el impulso la alejaron de él. Los inversores japoneses retrocedieron a toda prisa. Un señor mayor cayó con fuerza contra el mármol. Sus gafas resbalaron por el suelo como insectos asustados. Gritos estallaron en las mesas cercanas mientras los comensales abandonaban miles de platos. Tacones de diseñador repiqueteaban frenéticamente hacia salidas que de repente parecían imposiblemente lejanas. Arthur había estado trasladando vasos limpios de la gasolinera cuando un movimiento periférico despertó instintos que 5 años de vida civil no habían logrado enterrar. Su cuerpo se movió antes del pensamiento consciente, activó la clase de memoria muscular que residía en los huesos y la sensibilidad, más que en la mente. El primer atacante nunca lo vio venir. El golpe de palma de Arthur impactó en el plexo solar del hombre con la fuerza precisa necesaria para derribarlo sin matarlo, seguido de un codazo en la sien que le garantizó la inconsciencia sin daño permanente. El segundo atacante logró girarse y asestó un golpe brutal que habría sido devastador si hubiera impactado con algo que no fuera el aire. Arthur se deslizó dentro del arca, sus manos encontrando puntos de presión con precisión médica, y el hombre se desplomó como una marioneta con los hilos cortados. El tercer hombre buscó algo dentro de su chaqueta, un cuchillo o una pistola. No importó porque el pie de Arthur barrió sus piernas mientras controlaba simultáneamente el brazo armado. Un movimiento practicado 10.000 veces entre polvo, barro y sangre. La cabeza del hombre golpeó a Marvel con un sonido como el de un melón al caer. Y entonces se hizo el silencio, salvo por el tintineo cristalino de una copa de vino que seguía girando y la brusca inhalación de Calista. Las sirenas de la policía aullaban por las calles de Manhattan mientras Arthur permanecía de pie entre tres cuerpos inconscientes, respirando con dificultad, con la camisa aún metida en el pantalón, con el aspecto de un hombre esperando el autobús. En lugar de alguien que acababa de impedir una ejecución, los agentes que acudieron se acercaron a él con el respeto cauteloso, reservado para cosas peligrosas, temporalmente aliado con su propósito. Respondió a sus preguntas con brevedad militar. Sí, había intervenido. No, no conocía a los atacantes. Sí, estaba ileso. Mientras su mente calculaba la atención mediática que esto generaría y lo que podría significar para Adelaide. Cuando los periodistas irrumpieron por las puertas, les dio la espalda a las cámaras y pidió declarar lejos de la multitud. Calista lo observó sortear el caos con una calma fascinante, notando cómo se posicionaba para mantener las salidas visibles, como sus manos nunca se relajaban del todo, incluso mientras proyectaba un control perfecto. Bernie, con una servilleta de tela sobre el labio partido, miraba fijamente a Arthur como si intentara resolver una ecuación que no debería existir. Este hombre que se movía como un agente de las fuerzas especiales, pero vestía como un miembro del personal de servicio que le había salvado la vida, intentó desaparecer como si el heroísmo fuera algo de lo que avergonzarse. Cuando el detective finalmente lo liberó,
Arthur se escabulló por la salida de la cocina, pero no antes de que Calista memorizara su forma de caminar. Controlada, decidida, con un peso invisible. El video apareció en línea en 3 horas, grabado con el teléfono de alguien desde detrás de una mesa volcada, mostrando solo la espalda de Arthur y la destrucción fluida que infligió a 3 hombres corpulentos. Por la mañana, tenía 7 millones de visualizaciones y seguía aumentando. Adelaide lo descubrió cuando su amiga Emma se lo enseñó durante el almuerzo, y el corazón de Arthur casi se detuvo cuando llegó a casa esa tarde, con los ojos brillantes de orgullo y confusión. «Papá, ¿eres tú?», preguntó, sosteniendo la tableta con sus pequeñas manos ligeramente temblorosas. Él se arrodilló a su altura, apartándole el cabello rubio de la cara, y le dijo que sí, que era él, pero que no era nada especial, solo ayudaba a alguien que necesitaba ayuda. La forma en que ayudaban a la señora Chen con la compra, ella lo abrazó entonces, feroz y repentina, susurrando, «Sabía que eras un superhéroe». Y él la abrazó mientras algo dentro de su pecho se quebraba como hielo en primavera. Calista apareció en su edificio de apartamentos 2 días después, tras haber obtenido su dirección mediante métodos que no quiso detallar. Lo encontró en el pequeño parque infantil detrás del complejo, empujando a Adelaide en un columpio mientras luz de otoño lo pintaba todo de dorado. La vio venir, por supuesto que sí, pero no corrió. Simplemente siguió empujando el columpio a un ritmo constante mientras Adelaide cantaba una canción sobre mariposas. «Señor Flynn», dijo Calista cuando estuvo lo suficientemente cerca como para hablar sin gritar, «quería agradecerle como es debido». La miró, fijándose en el abrigo y los zapatos de diseño que valían más que su renta mensual. La forma cuidadosa en que se paraba sobre el césped, como si temiera dejar huellas. «No hace falta agradecer», respondió, con un ligero acento en la voz que sugería. Un tono neutro insinuaba sus orígenes sureños. Adelaide se giró en el columpio para mirar a la bella dama y algo en su evaluación de niña de 8 años debió de haberle parecido bien, porque anunció, «Soy Adelaide y este es mi papá, y es muy fuerte». Calista sonrió. Entonces, la primera expresión genuina que Arthur vio en ella, se presentó con una seriedad que hizo reír a Adelaide. La citación de Bernie llegó por vía oficial. Un mensajero entregó una carta con membrete de la empresa solicitando la presencia de Arthur en la sede de Industrias Carter. El tono, cuidadosamente equilibrado entre invitación y orden, se balanceaba entre invitación y orden. Arthur se encontraba en la oficina del piso 43, rodeado de vidrio, cromo y arte moderno que costaba más que casas, sintiéndose mal vestido con su único traje, mientras Bernie se paseaba detrás de un escritorio del tamaño de un bote pequeño. La oferta era, como era previsible, dinero a cambio de silencio, un mejor trabajo a cambio de cooperación. La respuesta corporativa habitual al heroísmo inconveniente. «No me interesa tu dinero», dijo Arthur con la voz plana como la de una pradera de Kansas. «Solo quiero que me dejen en paz». Bernie dejó de pasearse, genuinamente sorprendido de que alguien rechazara una cantidad millonaria como si fuera calderilla. «Todo el mundo quiere algo», insistió Bernie. Pero Arthur ya se dirigía a la puerta. «Mi hija quiere que su padre vuelva a casa sano y salvo todas las noches. Eso es todo lo que yo también quiero». Calista, que había permanecido en silencio en un rincón, se detuvo al pasar, y captó algo en su expresión, quizá reconocimiento o comprensión, antes de desaparecer en el ascensor. Su segundo encuentro fue imprevisto, al menos por parte de Arthur. Estaba comprando el disfraz de Halloween de Adelaide cuando Calista apareció en el pasillo de temporada, con un aspecto hilarantemente fuera de lugar entre calabazas de plástico y fantasmas de poliéster. «Déjame adivinar», dijo, examinando un disfraz de princesa con interés antropológico. «Adelaide quiere ser guerrera». Casi sonrió. «Un ninja dice que las princesas no pueden hacer volteretas hacia atrás». Recorrieron juntos los pasillos, discutiendo las limitaciones prácticas de las distintas opciones de vestuario. Y Arthur se relajó poco a poco, como solía hacerlo durante esos raros ceses del fuego.
Cuando los combatientes enemigos compartían cigarrillos en tierra de nadie, ella le contó sobre la paranoia de Bernie desde el ataque. El aumento de la seguridad la hacía sentir más atrapada que segura. Él se encontró contándole sobre la madre de Adelaide. Solo fragmenta su risa. Su amor por los terribles reality shows, la forma en que se enfrentó a la muerte con más coraje del que él había visto en los ganadores de medallas. Para cuando llegaron al estacionamiento, algo había cambiado entre ellos. Una barrera invisible, lo suficientemente delgada como para ver a través de ella. La investigación del ataque reveló lo que Arthur había sospechado desde el principio. No se trataba de violencia aleatoria, sino de una venganza selectiva. Los tres hombres tenían conexiones con un competidor que Bernie había aplastado en una adquisición hostil 2 años antes. Una empresa familiar cuyo patriarca se había suicidado después de perderlo todo. Bernie aumentó su seguridad. Contrató una firma de investigación privada. Convirtió su vida en una fortaleza. Pero las fortalezas, Arthur lo sabía por experiencia, solo funcionaban si nunca había que abandonarlas. El segundo intento llegó 3 semanas después. La bala de un francotirador atravesó la ventana de la oficina de Bernie mientras éste iba al baño, salvándose por simple sincronización biológica. El tirador desapareció antes de que la seguridad pudiera responder, dejando solo un mensaje grabado en la puerta de acceso al tejado. Esto no ha terminado, llamó Bernie a Arthur esa noche, no a través de abogados ni asistencia, sino directamente, con la voz desprovista de su habitual armadura corporativa. Necesito tu ayuda, dijo. Y Arthur escuchó lo que le costó admitir que podía pagar. No se trata de dinero, interrumpió Arthur. Si hago esto, es para terminar con esto para siempre. Y sigue mis reglas, no las tuyas. La integración de Arthur en el equipo de seguridad de Bernie fue intencionadamente sutil. Oficialmente, era un consultor que revisaba protocolos, lo que explicaba su presencia sin revelar su verdadero rol. Identificó 17 vulnerabilidades en el primer día, desde rutas predecibles hasta personal comprometido, presentando sus hallazgos con la emoción de quien lee la lista de la compra. Pero fue Calista quien se convirtió en su aliada inesperada, brindándole información sobre las rutinas obstinadas de Bernie y el panorama corporativo que propiciaba estas venganzas. Pasaron horas en salas de conferencias seguras mapeando amenazas y contramedidas, y Arthur descubrió que ella poseía una mente táctica que le habría sido útil en el trabajo de inteligencia. Aprendió a interpretar sus microexpresiones, los pequeños cambios que indicaban preocupación frente a catástrofe. Aprendió que tarareaba Motown cuando estaba estresada y guardaba chocolate de emergencia en el último cajón de su escritorio. Adelaide, con la intuición de una niña, empezó a preguntar cuándo volvería a visitarla la bella dama, y Arthur se encontró sin buenas respuestas. El tercer ataque se evitó solo porque Arthur insistió en modificar el horario de Bernie, obligando al director ejecutivo a tomar diferentes. Los autos en diferentes momentos, a veces retrocediendo o cambiando de vehículo a mitad de camino. Atraparon a 2 hombres colocando dispositivos en el estacionamiento. Profesionales que no dijeron nada durante el interrogatorio, pero cuyo equipo tenía el sello de entrenamiento militar. Arthur reconoció el patrón de escalada que continuaría hasta que alguien lo pusiera fin definitivamente. Llevó a Bernie aparte después de los arrestos, hablándole con la serena intensidad que hacía que los generales lo escucharan. No se detendrán. Cada fracaso los vuelve más desesperados, más peligrosos. La próxima vez podrían ir tras personas que te importan. La mirada de Bernie se dirigió a donde Calista estaba coordinando con agentes federales. Y Arthur vio lo que el director ejecutivo nunca admitiría: su debilidad. La única persona cuya pérdida realmente lo heriría. ¿Qué sugiere?, preguntó Bernie, aunque su tono sugería que ya lo sabía. Los obligamos a venir a nosotros, respondió Arthur. En nuestros términos, en nuestro terreno. Acabar con todo de una vez. La trampa requería una delicada orquestación. Una supuesta reunión secreta de la junta directiva en la propiedad de Bernie.
Información filtrada por canales que sabían que estaban comprometidos. La seguridad, obviamente, pero no sospechosamente reducida. Arthur ubicó a Adelaide con la hermana de la señora Chen en Nueva Jersey, lejos de cualquier peligro, diciéndole que tenía un trabajo importante que lo mantendría fuera solo por una noche. Ella lo despidió con el arrullo de quien entendía sin que nadie se lo dijera que ésta era diferente a sus ausencias habituales. La finca se extendía por 16 hectáreas del condado de Westchester, un monumento al éxito que parecía más un museo que un hogar. Calista llegó temprano en la noche, tras haber insistido en estar presente, a pesar de las objeciones de Arthur. Si algo le pasa a Bernie, necesito estar aquí, dijo. Con la firmeza que ponía fin a las discusiones, esperaron en el estudio de Bernie. Una habitación llena de primeras ediciones que nadie leía y premios que a nadie le importaban. Mientras Arthur monitoreaba las aproximaciones con cámaras que él mismo había instalado, Bernie caminaba de un lado a otro, poco acostumbrado a ser el cebo, mientras Calista permanecía inmóvil, con la compostura desmintiendo la tensión que sentía al sujetar su teléfono. Llegaron a las 2 de la madrugada. No 3 hombres esta vez, sino 7. Moviéndose por el terreno con coordinación profesional, Arthur los observaba en los monitores, reconociendo patrones de movimiento militares, señales manuales que indicaban un entrenamiento compartido. El líder era nuevo, un hombre con cicatrices y mirada apagada, a quien los archivos identificaban como Silus, un excontratista de seguridad de la empresa de Bernie que había sido despedido por vender secretos industriales. Ya no se trataba solo de dinero ni de venganza. Era una venganza personal envuelta en una ejecución profesional. Arthur activó protocolos predeterminados, sellando ciertas áreas y dejando otras invitantemente abiertas, canalizando a los atacantes hacia el ala este de la casa principal, donde había preparado la recepción. Le entregó a Calista un teléfono seguro, mirándola a los ojos con una intensidad que la dejó sin aliento. Quédate con Bernie. Cierra la puerta de la habitación segura. No la abras a nadie excepto a mí, y solo después de que te dé la clave. Ella asintió impulsivamente, tan rápido que casi no la tocó. Ten cuidado, susurró. Y él se permitió un momento para apretarle los dedos antes de avanzar hacia la oscuridad donde la violencia acechaba. Los 2 primeros no lo vieron venir, abatidos por golpes precisos desde sombras que no habían pensado en revisar. El tercero logró lanzar un grito ahogado antes de que el brazo de Arthur lo rodeara por la garganta. Un estrangulamiento de sangre que lo dejó inconsciente en segundos sin daños permanentes. Pero Silas había oído algo. Y de repente, el meticuloso plan se fracturó en caos. Estalló un tiroteo. Destellos de fuego resonaron en la oscuridad mientras Arthur rodaba detrás. Estatuas de mármol que estallaron en polvo y fragmentos. Se movía por la casa con una eficiencia líquida. Usando la arquitectura como arma, las puertas se cerraban de golpe en los rostros. Las escaleras se convirtieron en derribos asistidos por gravedad. Una espada decorativa de la colección de Bernie encontró un nuevo propósito. El cuarto y el quinto atacante intentaron flanquearlo por la cocina, pero Arthur había luchado en espacios más reducidos con peores probabilidades. Usó su coordinación contra ellos, obligándolos a cruzarse en la línea de fuego del otro, creando confusión donde antes había precisión. Un cuchillo apareció en su mano. No recordaba haberlo sacado. Y entonces un atacante gritó, agarrando un tendón cercenado con precisión que sanaría, pero nunca volvería a ser el mismo. Silas era diferente de los demás. Entrenado, experimentado, con apuestas personales, lo que lo hacía peligroso de maneras que el dinero no podía comprar. Se enfrentaron en el vestíbulo principal. Dando vueltas bajo una lámpara de araña que proyectaba una luz prismática sobre los suelos de mármol ahora manchados de sangre. No sabes lo que hizo, dijo Silas. Su voz era áspera. Y rabia. Lo destruyó todo. Dejó a gente buena sin nada. Arthur mantuvo la respiración tranquila, catalogando las heridas. Costillas magulladas, una posible fractura en la mano izquierda,
una herida superficial de cuchillo que sangraba a través de su camisa. Sé lo que rehagas no lo arreglará, respondió Arthur, cambiando el peso para acomodar el daño. Silas atacó con la furia de quien no tiene nada que perder. Y por primera vez esa noche, Arthur se sintió realmente puesto a prueba. Se estrellaron contra los muebles, intercambiando golpes que habrían matado a hombres inferiores. Un ballet brutal que los dejó a ambos ensangrentados y jadeantes. Al final, fue Adelaide quien lo salvó, no su presencia, sino su recuerdo, la necesidad de volver a ella, abrumando cualquier aceptación de la derrota, cuando Silas cometió su último error, un golpe fatal, presagiado por el agotamiento y la furia. Arthur lo terminó con una combinación que dejó al hombre inconsciente, pero respirando, porque Adelaide le había preguntado una vez si alguna vez había matado a alguien, y él había podido decir que no, desde que dejó el servicio. La puerta de la habitación segura se abrió con su palabra clave. Adelaide y Calista salieron primero, examinando sus heridas con ojos que lo catalogaban todo sin revelar nada. Luego ella se movió, buscando suministros de primeros auxilios con una eficiencia que sugería preparación, limpiando heridas mientras Bernie llamaba a las autoridades con manos temblorosas. «Estás herido», dijo ella innecesariamente, sus dedos acariciando suavemente sus nudillos partidos. «He tenido peores», respondió él, lo cual era cierto pero irrelevante. Trabajó en silencio mientras se acercaban las sirenas. Y cuando terminó, cuando el daño inmediato fue atendido, hizo algo inesperado. Se apoyó ligeramente en él, su peso cálido contra su costado ileso. «Gracias», susurró. Y él comprendió que se refería no solo a esta noche, sino a todo. Por ser el tipo de hombre que podía hacer lo necesario sin convertirse en la oscuridad contra la que luchaba. Agentes federales llegaron con el amanecer, tomaron bajo custodia a Silas y los demás, comenzando la investigación que eventualmente revelaría una conspiración que se extendía hasta la propia junta directiva de Bernie. El Topo, el jefe de seguridad de Bernie que había estado vendiendo información y acceso, fue arrestado en el aeropuerto cuando intentaba huir a un país no extraditable. Bernie retuvo una semana después, en contra de la recomendación legal, Arthur aceptó a regañadientes, agradeciendo públicamente al hombre que le había salvado la vida 2 veces y evitado lo que podría haber sido un asesinato corporativo. Arthur permaneció en segundo plano, incómodo con un traje prestado y la atención de los medios. Pero comprender esto era necesario para cerrar el asunto. Cuando los periodistas le preguntaron sobre sus antecedentes, les dio lo justo, un exmilitar soltero, haciendo lo que cualquiera haría para satisfacer sin exponer. Calista manejó la narrativa con sutil pericia, asegurándose de que Adelaide permaneciera sin ser mencionada ni fotografiada, protegiendo lo que Arthur más valoraba. El resultado fue más silencioso de lo que esperaban. Bernie regresó a su mundo corporativo con una nueva apreciación por las personas que lo protegían, implementando cambios de seguridad que iban más allá del personal e incluían cambios en la cultura corporativa que podrían evitar la creación de futuros enemigos. Le ofreció a Arthur un puesto permanente como jefe de seguridad, 6 cifras, beneficios que asegurarían el futuro de Adelaide en la universidad y más allá. Arthur declinó con su característica sencillez. «No soy un hombre de negocios», dijo, y Bernie tuvo la sabiduría de no presionar, pero algo más emergió de esas conversaciones. Un respeto inesperado y tácito entre hombres que se habían visto en extremos, que entendían que la valentía se manifestaba de diferentes maneras. Bernie empezó a asistir a las obras de teatro de la escuela de Adelaida, afirmando estar en el barrio, sin engañar a nadie. Se convirtió en el tío Bernie para Navidad. El ejecutivo solitario que encontraba algo parecido a una familia en una cocina que olía a tareas y comida casera en lugar de cenas corporativas y conversaciones calculadas. La presencia de Calista en sus vidas evolucionó con una inevitabilidad orgánica, comenzando con un café después de las reuniones de padres y maestros de Adelaida, progresando a las visitas a museos los sábados, donde demostró tener un conocimiento sorprendente sobre dinosaurios y el antiguo Egipto. Nunca presionó, nunca dio por sentado,
Simplemente existió en su órbita con paciente gravedad hasta que su ausencia se sintió más notable que su presencia. Adelaida se autoproclamó casamentera con la sutileza de una niña de 8 años, es decir, sin ninguna, ingeniando escenarios que requerían la ayuda de Calista. Un interés repentino en asignaturas que requerían visitas a la librería, descubriendo la urgente necesidad de una perspectiva femenina en los proyectos escolares. Arthur vio a su hija florecer bajo la atención femenina. La vio imitando inconscientemente los elegantes gestos y las pausas reflexivas de Calista, y sintió que algo en su pecho, que había estado congelado desde la muerte de Catherine, comenzaba su lento y doloroso descongelamiento. La primera invitación a cenar llegó de Adelaide, entregada naturalmente con la formal somnolencia de una cumbre diplomática. «Señorita Calista, ¿le gustaría cenar con nosotros? Papá está haciendo espaguetis y solo quema el ajo a veces». Los ojos de Calista encontraron a Arthur al otro lado del patio donde se estaba llevando a cabo esta negociación, y él no. Se rindió una vez, rindiéndose a la inevitabilidad disfrazada de manipulación infantil. Llegó esa noche con brownies caseros y una botella de vino que costó más que toda la comida. Pero se sentó en su pequeña mesa como si perteneciera a ella, ayudando a Adelaide con sus deberes de matemáticas mientras Arthur cocinaba, llenando un espacio que había estado vacío tanto tiempo que habían dejado de notar su forma. Después de que Adelaide se durmiera en el sofá, agotada por la emoción y el postre, se sentaron en la escalera de incendios, viendo cómo Queens se convertía en Manhattan, compartiendo el vino y un silencio que decía más de lo que las palabras podían expresar. «Echa de menos tener una madre», dijo Arthur finalmente, sin mirar a Calista, pero sintiendo su atención como calor. «No recuerda mucho a Catherine. Solo impresiones, perfume, nanas, la sensación de ser abrazada. Lo intento, pero hay cosas que no puedo ser para ella. Cosas que ni siquiera sé que necesita hasta que la veo observando a otras chicas con sus madres». Calista guardó silencio un largo rato, procesando las implicaciones y posibilidades con el mismo cuidado que dedicaba a las negociaciones multimillonarias. «Echo de menos tener una familia», respondió finalmente. «He estado tan concentrada en ser necesaria que me olvidé de ser deseada. Bernie me necesita para funcionar. Pero Adelaide solo quiere que esté cerca. Hay una diferencia». Arthur se giró para mirarla, viendo más allá del profesionalismo hacia algo crudo y real en el fondo, y tomó una decisión que habría parecido imposible semanas atrás. «Te queremos cerca», dijo simplemente. «A los dos». El progreso fue lento. Cuidado. Dos personas que habían sido heridas, aprendiendo a confiar no solo la una en la otra, sino en la posibilidad de una felicidad sin condiciones ni fecha de caducidad. Calista conservó su apartamento, pero gradualmente fue trasladando sus pertenencias. Un cepillo de dientes, luego la ropa de trabajo, luego el pijama cómodo que usaba cuando Adelaide le exigía noches de cine. Arthur aprendió sus preferencias de café, su odio por las mañanas, la forma en que tarareaba cuando estaba feliz y se callaba cuando estaba estresada. Aprendió sus pesadillas, aquellas en las que no podía salvar a todos y cómo traerlo de vuelta sin hacerlo sentir débil. Adelaide lo absorbió todo con la adaptabilidad de la infancia. Adaptándose a la presencia de Calista como una planta que se vuelve hacia el sol, natural y necesaria, los tres desarrollaron ritmos. Desayunos dominicales que duraban hasta la comida. Sesiones de tareas que se convertían en lecciones de vida. Cuentos para dormir que requerían las tres voces para una dramatización adecuada. Bernie observó esta evolución con inesperada satisfacción. Encontrando calor indirecto en su familia emergente como un hombre congelado junto al fuego. Empezó a rechazar las cenas de trabajo en favor de las fiestas de cumpleaños de Adelaide y las reuniones de la junta directiva de las obras escolares, que eran su nieta porque eso era lo que Adelaide había decidido que era, interpretado con un entusiasmo que superaba el talento. El titán corporativo que había construido imperios sobre un aislamiento calculado descubrió que el poder significaba menos que la mano de Adelaide en la suya durante los papeles de películas de terror.
Esos acuerdos multimillonarios se apiñaban junto a la sonrisa sincera de Calista al recordar el cumpleaños de su madre. Ese raro gesto de aprobación de Arthur parecía más valioso que la validación de la junta. Seguía solo en su ático casi todas las noches. Seguía casado con un trabajo que lo exigía todo y solo le devolvía números. Pero ahora tenía un lugar a donde ir cuando el silencio se volvía demasiado fuerte. Gente que lo recibía sin agenda ni expectativas. 6 meses después de aquella noche de violencia, se reunieron para el 9º cumpleaños de Adelaide, una pequeña fiesta que, de alguna manera, incluyó a Bernie, la señora Chen, los mejores amigos de Adelaide del colegio y un pastel que Arthur definitivamente no había hecho él mismo, a pesar de que afirmaban lo contrario. Calista se puso vaqueros por primera vez en la memoria de Arthur. Su armadura profesional fue abandonada por algo más suave. Rile ayudó a Adelaide a abrir los regalos con la paciencia de quien entendía que el papel de regalo era parte de la diversión. Mientras Arthur tomaba fotos con una cámara antigua que Bernie amenazaba con mejorar, cuando Adelaide sopló las velas, su deseo fue tan fuerte que todos lo oyeron. Ojalá pudiéramos ser siempre así. Y los adultos intercambiaron miradas por encima de su cabeza, silenciosas promesas de intentarlo. Más tarde, después de que los padres recogieran a los niños con el azúcar en los pies, y Bernie se fuera con ojos sospechosamente brillantes y 3 trozos de pastel sobrantes, los 3 se sentaron cómodamente exhaustos. Adelaide se desparramó sobre sus regazos, luchando contra el sueño con obstinada determinación. «Cuéntenme la historia», exigió Adelaide, con la voz turbia por los sueños inminentes. Y Arthur comenzó la narrativa familiar de cómo conoció a Calista, cuidadosamente editada para los oídos de los niños, transformada en un cuento de hadas donde el triste caballero salvó el reino y encontró a la inteligente princesa que lo ayudó a recordar cómo sonreír. Pero a mitad de la historia, Calista tomó el control, añadiendo detalles que Arthur no sabía que ella había notado, como el caballero en realidad estaba salvando a todos mucho antes de que apareciera el dragón. Como él, de asegurarse de que todos llegaran sanos y salvos a casa cada noche. Como su fuerza no residía en su espada, sino en su corazón. Adelaide se durmió antes del final, pero lo terminaron de todos modos para sí mismos. Por la verdad que vivía entre las palabras. Arthur llevó a Adelaide a la cama mientras Calista limpiaba. Desarrollaron una coreografía doméstica sin discusión. Y cuando él regresó, ella estaba de pie junto a la ventana mirando las luces de la ciudad, con el aspecto de pertenecer allí, como si siempre hubiera pertenecido allí. «Te amo», dijo sin darse la vuelta. Las palabras, simples y devastadoras. Ambos, no fue mi intención, no lo planeé, pero en algún lugar entre museos de dinosaurios y ajo quemado, sucedió de todos modos. Arthur se acercó a ella en 3 zancadas, girándola para que lo mirara, viendo su propia esperanza aterrorizada reflejada en sus ojos. «Le habrías gustado a Catherine», dijo, lo cual fue toda una declaración. «Ella habría dicho que eras demasiado buena para mí, demasiado inteligente, demasiado todo. Y habría tenido razón. Pero también me habría dicho que dejara de ser idiota y te besara de una vez». Y así lo hizo. Allí, en su pequeña cocina, con los platos aún en el fregadero y las obras de arte de Adelaide cubriendo el refrigerador, besándola como un hombre que había olvidado que le era permitida la felicidad, que lo recordaba todo a la vez. Cuando se separaron, ambos respirando con dificultad, ella sonrió con un resplandor que transformó su rostro. «¿Y ahora qué?», preguntó, y él la atrajo hacia sí, sintiendo su latido contra su pecho, firme y seguro. «Ahora haremos lo que Adelaide deseaba», dijo. «Nos quedaremos así para siempre». La boda fue pequeña, justo cuando querían a Adelaide como niña de las flores, portadora de anillos y dama de honor, todo a la vez. Bernie delatando a Calista con lágrimas que él atribuyó a las alergias. La señora Chen llorando abiertamente en primera fila. Intercambiaron votos en el jardín botánico, donde Adelaide había decidido por primera vez que Calista era aceptable. Promesas que reconocían el pasado mientras abrazaban el futuro.
Artur habló de encontrar luz en lugares inesperados, de segundas oportunidades que se sintieron como primeras opciones. Calista habló de descubrir que el hogar no era un lugar, sino personas. Que el amor no era solo momentos románticos de película, sino ayuda con las tareas, cenas quemadas y alguien que te hacía sentir lo suficientemente seguro como para ser tú mismo. Adelaide interrumpió el beso para anunciar que finalmente, oficialmente, tenía una madre y la pequeña reunión estalló en risas que se sintieron como una bendición. La recepción fue en el jardín de Bernie. Su regalo de bodas lo pagó todo a pesar de las protestas. Y mientras Artur veía a su esposa e hija bailar mal con música que probablemente estaba demasiado alta para los vecinos, sintió la ausencia de Catherine como una presencia amable. La aprobación de lo que viniera después, permiso para ser feliz sin culpa. Se mudaron a un apartamento más grande en el mismo edificio porque Adelaide insistía en que la señora Chen era familia y la familia se mantenía unida. Artur aceptó un puesto como profesor de defensa personal en el centro comunitario, encontrando un propósito en preparar a otros sin que la violencia fuera la única opción. Calista redujo sus horas con Bernie, quien de alguna manera había conseguido 3 asistentes más para compensar, centrándose en un trabajo de consultoría que le permitía estar en casa para las meriendas después de la escuela y los cuentos por la noche. Su vida no era perfecta. Artur seguía teniendo pesadillas. Calista seguía luchando por encontrar un equilibrio entre la vida laboral y personal. Adelaide seguía preguntando por su primera madre con preguntas que no tenían respuestas fáciles. Pero era una vida de ellos, construida sobre la base de la elección más que del azar. La fuerza más que el miedo. Bernie seguía siendo su compañero constante. El tío abuelo amigo que asistía a las cenas dominicales y a las ferias de ciencias, que le enseñaba a Adelaide sobre negocios mientras ella le enseñaba a él sobre la alegría. Nunca encontró su propia felicidad romántica, pero encontró una familia en su cocina, un propósito en sus logros, la paz en ser necesitado por algo más que su dinero o su poder. Los años pasaron al ritmo de la magia cotidiana, cumpleaños y fiestas, peleas y reconciliaciones. Las pequeñas victorias y derrotas que forjan una vida. Adelaide creció alta y feroz, heredando la fuerza de Artur y la inteligencia de Calista. La bondad de Catherine, que perduraba en gestos que no sabía qué hacía. Jugaba al fútbol con la intensidad de su padre y debatía con la precisión de su madre, transformándose en sí misma mientras cargaba con pedazos de todos los que la amaban. Artur aprendió a dormir noches enteras para confiar en que la felicidad no era un alto al fuego temporal, sino una pieza sostenible. Calista descubrió que ser necesitada y ser amada eran cosas diferentes, que podía ser ambas, que se bastaba a sí misma. Construyeron tradiciones, panqueques los sábados, películas los viernes. La historia de cómo se convirtieron en familia se contaba una y otra vez hasta convertirse en mitología. Una verdad envuelta en amor y pulida por el tiempo. En el cumpleaños número 18 de Adelaide, mientras se preparaba para irse a la Universidad de Ingeniería, porque quería construir cosas que ayudaran a la gente, estaban juntas en el mismo jardín botánico donde se habían casado, viendo a su padre. La hija se tomaba fotos con amigos que se habían convertido en familia, novios que Artur había aterrorizado, profesores que Calista había cautivado. Bernie estaba allí, con el pelo más canoso, pero aún formidable, contándole a cualquiera que quisiera escucharlo los logros de su hija. La señora Chen había traído comida para un ejército, convencida de que todos estaban demasiado delgados. La fiesta se arremolinaba a su alrededor, pero Artur y Calista se apartaron un momento, con el brazo de él alrededor de su cintura. La cabeza de ella sobre su hombro, observando a su hija reír con el desenfreno de alguien que nunca dudó de ser querida. Lo hicimos bien, dijo Calista en voz baja, y Artur le dio un beso en la sien, respirando el aroma familiar de su champú, el consuelo de su presencia. Lo hicimos perfecto, la corrigió, y ella rió. El sonido aún capaz de pararle el corazón después de todos estos años. Mientras el sol se ponía sobre el jardín, tiñéndolo todo de oro y ámbar, Adelaide los encontró allí,
poniendo los ojos en blanco ante su pública muestra de afecto, pero uniéndose a su abrazo de todos modos. Casi tan alta como Arthur ahora, pero aún su pequeña hija en formas que importaban. ¿Sabes? Vuelvo a casa para Acción de Gracias, ¿verdad? Dijo, como si no hubieran planeado ya el menú y discutido sobre pavó versus jamón, Navidad y probablemente fines de semana aleatorios en los que necesito comida de verdad. Arthur abrazó con más fuerza a sus dos hijas. Estas mujeres que lo habían salvado de diferentes maneras, que le habían dado un propósito más allá de la supervivencia, que le habían enseñado que la fuerza no se trata solo de lo que puedes destruir, sino de lo que puedes proteger, lo que puedes construir, lo que puedes amar. Detrás de ellos, Bernie hacía un brindis. Algo sobre la familia, la elección y los lugares inesperados en los que encontramos un hogar. Y todos brindaron por futuros que no se parecían en nada a sus pasados, por la felicidad que no provenía de ganar, sino de negarse a perder lo que más importaba. La fiesta continuó después del atardecer. Las luces se entrelazaban entre los árboles, creando constelaciones que quedarían grabadas para siempre en la memoria de Adelaide. Arthur lavaba los platos. Siempre los lavaba, encontrando meditación en la simple tarea. Mientras Calista y Adelaide estaban sentadas a la mesa de la cocina, revisando catálogos de útiles escolares, debatiendo la necesidad de 17 sistemas de organización diferentes, Bernie dormitaba en el sillón de la sala, afirmando que solo estaba descansando la vista, con un aspecto más tranquilo que nunca en las salas de juntas. Esto era por lo que Arthur había luchado sin saberlo. Lo que había estado protegiendo antes de saber que existía. No solo a las personas, sino la posibilidad de que existieran. La oportunidad de que las cosas rotas sanaran con más fuerza, de que la soledad se transformara en conexión. De que un hombre entrenado en la violencia descubriera que su mayor fuerza residía en su dulzura. Su mayor victoria en su entrega al amor. Afuera, la ciudad tarareaba su canción eterna, indiferente a su pequeña felicidad. Pero dentro de su apartamento, en el círculo de luz que los unía, estaban completos. Eran familia.